Estimado hermano, gracias por tu respuesta. Aunque parece más un intento de desviar la conversación que un argumento sólido, vamos al meollo del asunto con claridad. Como responsable de este canal, es personal, tampoco tengo un equipo, e intento a veces de apologeta con la claridad y precisión que la verdad exige. Y parece que exiges tú, y ahí te va de pura gracia. Dices que he mezclado cosas y menciono la sola escritura. Perfecto, vamos ahí. Tu comentario sugiere que la práctica protestante de usar jugo de uva en lugar de vino en la cena del Señor está justificada y que mi crítica sobre las tradiciones de hombres no aplica porque los protestantes, según tú, no niegan tener tradiciones. Pero aquí está el problema. La sola escritura que ustedes defienden como única regla de fe y práctica colapsa en su propia lógica cuando admiten tradiciones humanas como esta. Ahora vamos a explicarlo. Primero, la escritura y el vino en la cena del Señor. La Biblia es clara. Mateo 26, 27, 29, Marcos 14, 23, 25, Lucas 22, 17, 20 y 1 Corintios 11, 23, 25. Jesús instituye la cena con pan y vino, no jugo de uva. No hay ambigüedad. El Señor usó vino y los apóstoles continuaron esa práctica. Si la sola escritura es tu máxima autoridad, cambiar el vino por jugo de uva es una innovación humana, una tradición de hombres que no tiene respaldo bíblico, y lo dice Mauricio Scott, que en Estados Unidos por el gobierno. Ahora resulta que el gobierno es el que va a dictar la tradición o las reglas para la iglesia. Pero ¿qué tal? Todos están separación iglesia-estado, ¿no? Siempre y cuando no sea su iglesia. En fin. Quiere decir que es por sensibilidad a los alcohólicos o por un movimiento del siglo XIX. Admiten que la práctica no viene de la escritura, sino de decisiones humanas basadas en contextos culturales. Y esto vuelve a contradecir su principio de las 5 solas, de la sola escritura, porque están añadiendo una práctica extrabíblica que altera el mandato de Cristo. No es irónico que critiquen la tradición católica mientras siguen tradiciones humanas del siglo XIX. Nosotros seguimos la tradición de los apóstoles, generación tras generación, pero ustedes se brincan 15 años para interpretar la Biblia y luego viene con esto. Ahora vamos a la sola escritura. La sola escritura afirma que la Biblia es la única autoridad infalible en doctrina y moral. Pero como señalé, ustedes mismos crean tradiciones, jugo de uva, celebración mensual o fechas arbitrarias, pan con levadura, etc. Estas prácticas no están en la escritura. Entonces, ¿cómo deciden qué tradiciones son válidas? Si la Biblia no especifica la frecuencia de la cena ni prohíbe el vino, ¿qué autoriza estas innovaciones? La respuesta es ustedes mismos, o sus pastores, o sus denominaciones. Esto demuestra que en la práctica los protestantes no viven de la sola escritura. Y está bien, pero se contradicen, sino de interpretaciones humanas y tradiciones propias, que ese es el detalle, no vienen de la tradición de los apóstoles. Lo cual nos pone en la misma posición que critican a la Iglesia Católica desde afuera. Desde afuera están igual, porque bueno, la Iglesia tiene sus parámetros y ustedes tienen los suyos. Ajá, pero ¿cuáles son los válidos? Pues la que viene de los apóstoles, así lo dice la Biblia, y ustedes que son sola escritura deberían de entender la tradición que viene de los apóstoles, estar sujetos a los apóstoles, ¿no? Le digo, la diferencia en tradición y magisterio son guías autoritativas instituidas por Cristo en Mateo 6, 18, 19 y 1 de Timoteo 3, 15, mientras ustedes dependen de la opinión de un pastor, una votación congregacional, y cada quien tiene lo suyo, ¿no? Ahora vamos al simbolismo que no justifica la alteración. Dice el pastor del video que la cena es un simbolismo y que por lo tanto el jugo de uva no afecta teológicamente, y eso es un error grave. Si la cena es un símbolo, como creen los protestantes de tradición reformada o evangélica, entonces el símbolo debe de ser fiel a lo instituido por Cristo. Cambiar el elemento central, el vino, por algo distinto como jugo de uva, es como cambiar el agua por refresco en el bautismo, porque según alguien es alérgico al agua, ¿no? El símbolo pierde su integridad, y sí, nosotros
Creemos que la Eucaristía es más que un símbolo, Juan 6, 51, 56 y 1 Corintios 10, 16, 17. Entonces la alteración es aún más grave porque se manipula la sustancia de un sacramento instituido por Cristo. En ambos casos, la práctica protestante no tiene sustento. Y nosotros estamos tranquilos sabiendo que en las misas y que en los sacramentos se tiene que mantener la materia y forma. Ahora, la comunión con los apóstoles. Mencioné que los protestantes rechazan la tradición apostólica y el magisterio, rompen con la comunión de la iglesia fundada por Cristo. Tu respuesta no aborda esto, pero es crucial. San Pablo, como señalé, buscó la comunión con los apóstoles, Gálatas 2, 1, 2, y no fundó iglesias independientes basadas en su propia interpretación. Eso lo he dicho en algunos videos. La iglesia primitiva, desde San Ignacio de Antioquía, cerca del año 107, entendía que la verdadera iglesia estaba en comunión con el obispo y por extensión con el sucesor de Pedro, Mateo 16, 18. Las denominaciones protestantes, al fundarse en desacuerdos con otros pastores o iglesias, crean una fragmentación que no se ve en la escritura ni en los primeros siglos. Cada nueva denominación es una tradición humana que se aleja de la unidad que Cristo pidió, Juan 17, 21. El alcoholismo y cualquier debilidad no es excusa. La sensibilidad hacia los alcohólicos es un argumento pastoral, no teológico, y anda argumentando que es teológico. La Iglesia Católica también cuida a sus fieles con problemas de adicción, pero no altera los sacramentos. Por ejemplo, ofrecemos mosto, jugo de uva sin fermentar, pero consagrado como vino en casos específicos sin cambiar la práctica universal. La solución protestante, en cambio, universaliza una excepción por conveniencia, lo cual no tiene base bíblica ni apostólica. Además, si el alcoholismo es un problema tan grave, ¿por qué no cambiar el pan por galletas sin gluten para los celíacos? La lógica no se sostiene. En resumen, hermano, la sola escritura se desmorona cuando admiten tradiciones humanas como el jugo de uva o la frecuencia arbitraria de la cena. Si la Biblia es tu única autoridad, deberían de usar vino y pan sin levadura como Jesús lo instituyó. Pero al no hacerlo, siguen tradiciones de hombres, exactamente lo que los protestantes le critican a la Iglesia Católica. La diferencia es que nuestra tradición está enraizada en los apóstoles y protegida por el magisterio, mientras esas tradiciones de los protestantes dependen de decisiones humanas recientes y subjetivas. Los invito a reflexionar. ¿No es más coherente aceptar que Cristo dejó una iglesia con autoridad para interpretar y preservar su enseñanza, Mateo 28, 19, 20, 1 Timoteo 3, 15, que confiar en interpretaciones individuales que generan cada vez más denominaciones? Bueno, pues con respeto y caridad te animo a repasar no solo la sola escritura, sino también la historia de la iglesia primitiva y los escritos de los padres. Allí encontrarás la fe católica y que no es una invención, sino la continuidad de lo que Cristo y los apóstoles dejaron. Saludos y bendiciones.